Trujillo. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Claudia García. Ella es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, tiene maestría en Sistemas y Servicios de la Sociedad de la Información, especialidad en Derecho de Tecnologías de la Información de la Universidad de Valencia en España. Es especialista en negocios internacionales de la Universidad Javeriana de Colombia, auditora interna en seguridad de la información, ciberseguridad y gestión del riesgo, con experiencia en procesos de implementación de programas de gestión integral de datos, auditoría, análisis jurídico y cumplimiento normativo y regulación. Es docente universitario en protección de datos, así como administración electrónica. Desde 2012, con la creación de la Delegatura para la Protección de los Datos Personales, la Ley de la Biodata, autoridad colombiana en la materia que se desempeñó como abogada de investigaciones administrativas sancionatorias, auditora en las diligencias de inspección y vigilancia, y así como apoyo a la creación del Registro Nacional de Base de Datos. Desde 2016 estuvo a cargo del grupo de Habeas Data, encargado de aplicar y proteger este derecho fundamental, llegando a desempeñarse como directora de la reciente creada Dirección de Ley de Habeas Data. Actualmente es consultora en la materia docente universitaria y tiene una amplia experiencia docente en la Universidad Nacional de Colombia, la Sergio Arboleda, en la Universidad Externado y en la Universidad Gran Colombia. Verá que es un gusto tener a la doctora Claudia con nosotros, complementando la información que ya nos presentó el DANE y ese tema pero tan importante, doctora Claudia, como la ética, la privacidad en los datos. Muchas gracias por aceptar la invitación y para nosotros es un gusto tenerte en nuestro evento el día de hoy. Muchísimas gracias. No, pues ingeniero, muchísimas gracias a usted por la invitación. Yo feliz, a mí me encanta hablar de estos temas y qué bueno hacerlo con ingenieros. Creo que es algo de lo que lo disfruto mucho porque creo que desde el derecho y desde la ingeniería especial de sistemas electrónicas, incluso la ingeniería, todo el tema empresarial, industrial, pues tenemos mucha conexidad en este tema. Este tema es algo que nos convoca, nos une, nos pone a pensar en los mismos lados. O más bien el mismo tema desde diferentes lados. Entonces, feliz, gracias al equipo total de la Maestría de Ciencia de Datos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, a usted, al profesor Yavar, a todos por Bueno, esta muchas invitación. gracias. Bienvenida y muchas gracias. Bueno, pues empecemos. Yo no sé cuántos abogados habrán pasado por el Congreso. Lo primero, trataré de hacerlo más simple en la presentación como tal. A ver, permítame, recuerden que soy abogada, entonces vuelvo y patino a veces en el tema del compartir. Vamos a compartir, permítanme acá y nos vamos para la presentación. Entonces, creería, a ver, cerremos aquí un momento y la abrimos por completo. Creería que se está presentando. Ya está cargando. Ya está siendo visible. Bueno, pues yo voy a hablar de un tema muy temprano en la mañana de un Espérame, viernes. doctora Claudia, espérame porque no vemos la presentación. Ok, permítame, detengo y vuelvo a estar acá y me pongo acá y le vamos a dar otra vez. Vamos a darle todo el computador, no solo la pantalla, y nos vamos a las presentaciones. Permítame reviso. Aquí está, esta debería estar. Bueno, el problema es que tengo todo que no se comparta, que no se, es el que me está diciendo. Seguridad, privacidad de los datos, pero no la estamos viendo. Se vuelve una obsesión y luego es la embarrada. Permítame, ahí tampoco se está presentando. Entonces, en la prueba lo hicimos y ahí tampoco, no, Sí, no ahí ya se la está. vemos, ahí la vemos, ahí la vemos. Tienes que darle solo presentar, o sea, arrancarla, F5, pantalla completa. A ver, yo la veo en pantalla completa. Tienes que volver a compartir entonces, o sea, si tú la ves completa, tienes que volver a descompartir y volver a compartir. Ok, discúlpeme usted, me imagino que eso será lo más normal. En Tranquila. último. Ahora Sí, sí lo señora, tenemos. perfecto. Ahora sí, Gracias. yo también lo puedo manejar. Bueno, pues vamos a hablar un tema de ética de datos y para los ingenieros no quiero que piensen que esto es un tema lejano, abstracto, como dirían los filósofos, que está alojado en el demiurgo por allá. Todo lo contrario, es un tema que más con los sistemas de información tiene una acogida y una recepción muy interesante. Entonces vamos a irnos un poco
hacia efectivamente los filósofos solo para darnos un gran salto a la actualidad y ver que efectivamente este tema nos toca hoy y de qué manera. Bueno, lo primero, cuando Platón miraba siempre hacia el cielo y elevaba su dedo, siempre en la dialéctica, en la conversación, pues planteaba que la ética en las conductas eran llegar a establecer unos hábitos que nos ayudaran a funcionar mejor, ¿no? Y con su estudiante Aristóteles tenían grandes dilemas porque mientras Platón estaba en el demiurgo, arriba, Aristóteles estaba hacia abajo. Ahí está en la mano de estos dos filósofos, uno hacia el cielo y otro hacia la tierra. Aristóteles muchísimo más práctico, pragmático, y yo creo que por ahí, y fue el gran eje de Aristóteles, pues llegar a concluir que la disciplina, la ética como disciplina, estudia el comportamiento humano y su relación en unos opuestos que nosotros vamos a llamar bien y mal, ¿no? Permítanme ser tan laxa, llamar todo bien o mal, pero es esa relación que el individuo y la sociedad tienen entre esos polos, entre esos preceptos morales y finalmente con ese deber ser. ¿Qué es el deber ser para un abogado? Es el derecho mismo, ¿no? Entonces, Aristóteles lo aterriza mucho más y habla de unos niveles de ética que nos permitan llegar a una comprensión mayor. Entonces, él dice un primer nivel del entendimiento es cuando se saben hacer las cosas técnicamente. Ahí el dibujito, pues pusimos a un ingeniero super pilo, seguramente programando. Él sabe crear los mundos, sabe diseñar las maneras en que va a funcionar ese desarrollo, esa aplicación, ese software. Y tiene muy claro la construcción técnica del proceso, en el ejemplo para aterrizarlo. Aristóteles habla de otro segundo gran contexto y es ese, no solamente el que sabe hacer ya las cosas, sino también el que entiende ese campo y ese contexto en el cual se está moviendo, en este ejemplo, la construcción que se está haciendo, ¿no? El proceso que se está haciendo, la interacción, cómo está funcionando y cómo se mueve con respecto a ese entorno. Él habla de un nivel tercero de ética y lo habla el nivel prudencia. Y son esas habilidades que tenemos de prever, de hacer, no solamente conocer el contexto, sino también de prever los efectos. ¿Y por qué lo traigo a colación y por qué me parece tan perfecto? Porque creo que aquí es el punto idóneo en donde todos los profesionales que están al cargo del manejo de la data deben tenerlo. No solo saberla manejar, no solo saber construir a partir de ella y conocer los contextos, sino llegar a ese nivel de prudencia en donde sabe los efectos y las repercusiones que en los comportamientos y en general la información también derivada puede llegar a tener esa construcción. Y ahí nos vamos dando cuenta cómo este tema de los filósofos no es tan abstracto para este mundo hoy, que nos va llevando lentamente a ese coronario y es la sabiduría, el entendimiento. Entonces, quien conoce el proceso, conoce el contexto, sabe los efectos y las repercusiones, va a llegar a un nivel de entendimiento y una comprensión completa del tema. Y comprender el impacto de la gestión de la data, y más cuando hay datos personales, que es el fuerte y el que les vengo a hablar, pues eso trae unos retos mayores, tanto para los abogados, tanto para los ingenieros de sistemas electrónicos, economistas, administradores de empresas y en general todo desde todas las profesiones que se gestiona la data. Pretender una comprensión completa del tema pues, seguramente será solo para los más expertos, pero cuando dentro de nuestros ámbitos profesionales y de ejecución tenemos la prudencia, el nivel prudencia, creo que ya estamos bastante cerca de ese objetivo. Y esto, ¿por qué y para qué? Y voy a contradecir un poco al doctor Trujillo cuando decía que las leyes no eran complementarias o se contradecían, pues yo desde la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Transparencia del Estado colombiano tengo otra visión. Creo que son muy complementarias. Creo que está perfecto como lo ha manifestado él o lo manifestó él en la conferencia inmediatamente anterior. Hay que gestionar la data. La información está abierta desde por ejemplo, las estadísticas DANE, pero hay unas regulaciones. Entonces, que permiten la
él lo llama confidencialidad, pero es la privacidad o la protección de los datos personales en la gestión de la data. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Nos lleva a pensar siempre si el Internet como tal, los software, los desarrollos tecnológicos son controlables, si deben controlarse. Ese es un debate mundial que duraríamos meses hablando y exponiendo las posturas si debe controlarse o no esto, y sobre todo, quién debe controlarlo. La realidad en el mundo actual es que sí, hay muchas, permítanme acá, muchas regulaciones. Bueno, ya llegamos a la presentación. Por lo pronto, y para iniciar y dejar simplemente un primer brochazo de estos dilemas, es si se debe controlar o si está regulado el ciberespacio y con ello todas las construcciones de software, pues nos encontramos de primerazo al profesor Lawrence Lessig, que yo sé que para el mundo de los ingenieros y el código abierto pues es un referente. En temas legales también, él es abogado y pues maneja el Centro de Internet para la Sociedad de la Universidad de Stanford. Él dijo, el ciberespacio sí está regulado y todas las construcciones tecnológicas están reguladas por normas, la norma conocida, el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Protección de Datos, bueno, en general, por esas leyes de nuestros países que tienen un marco territorial en principio, pero luego con todos estos procesos tecnológicos nos damos cuenta que los territorios se desdibujan. También está controlado por unas normas sociales y esos comportamientos o expectativas que los miembros de una comunidad tienen respecto a este universo del ciberespacio. Está controlado también por ese mercado. El que tiene poder adquisitivo de repente puede tener la oportunidad de tener mayor velocidad, ¿no? Y están todos los debates sobre el manejo, efectivamente, si esto de la neutralidad de la red y, bueno, cómo podemos todos acceder en iguales condiciones a este recurso. Pero finalmente Lessig, y aquí es el punto central y con el cual voy a continuar el por qué es importante la protección de datos, y con el conocimiento de este mismo dentro de ese gran compendio de ética del manejo de la información, los ingenieros, y es la arquitectura. La arquitectura de un software, de un espacio como el Internet, pues está dada por quienes la crearon y la forma en cómo ellos decidieron que se interactúa. A partir de ahí se nos abre un nivel de responsabilidad ética y normativa para los ingenieros que construyen precisamente el código o la arquitectura de los sistemas de información y en este caso del Internet. Ahí se abre todo un universo y un marco legal. Yo soy partidaria de que desde las facultades de pregrado, de ingenierías en general, se debe dar bases legales a nuestros ingenieros por las responsabilidades personales que esto atañe, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo el Internet y los software en general sí están en manos y controlados por manos, además de la ley, las normas y el mercado de quien lo construye. Y creo que eso ustedes lo entienden perfectamente. Y en ese marco empezamos a ver efectivamente qué pasa en este mundo, donde las grandes corporaciones pues están ávidos por la gestión de la data de manera eficiente, enfocada a su negocio, ¿no? Pareciera de primer momento que las grandes corporaciones desdibujan los límites y las fronteras de los países, las corren para un lado, porque para ellos el mundo es uno. Está en todas partes donde se necesite gestionar la data, desde donde se necesite recolectar o a donde se necesite enviar y gestionar en general. Pero este mundo sin fronteras, pues a nivel regulatorio no lo es tanto. Hay unos derroteros legales, unos marcos territoriales. Normalmente, pues uno sabe como abogado que las leyes rigen en un territorio físico, es decir, la norma colombiana rige para Colombia, es digamos, el ámbito territorial de aplicación de las leyes, la de Perú en Perú, la de Estados Unidos en Estados Unidos. Y sin embargo, el mundo interconectado ha tenido que empezar a hablar de la gestión responsable de la información, empezamos a hablar de la responsabilidad demostrada, de la accountability,
todo el tema de gestión ético de la información, y es ahí donde los marcos legales de cada país empiezan a aparecer. Entonces, cuando nos pensamos, ¿es ético un comportamiento? Tenemos que pensar también, ¿es legal ese comportamiento en este contexto, en la gestión de esta información? ¿Es permitida? ¿Cuáles son los límites que tengo para gestionar estos datos? Y empezamos a volcarnos hacia las regulaciones locales. Ya no solamente es el debate entre el bien y el mal, sino en esas regulaciones locales que definitivamente ponen, digamos, un tate quieto, ponen un límite. Pero, ¿quiénes son estas personas o estas ficciones, estas grandes compañías? Estas grandes compañías no son seres humanos como nosotros. Ellos no nacieron bajo un proceso natural, o más bien de la naturaleza. Ellos son una ficción jurídica, ¿no? Las grandes corporaciones, un poco endemoniadas, por así decirlo, desde el punto de vista ético, porque fueron unas creaciones, unas ficciones que le dieron derechos, también les dieron obligaciones, pero los pusieron al igual de las personas naturales, les dieron unas capacidades, ellos se pueden endeudar, ellos pueden contratar, ellos pueden decidir sobre todo lo que hacen como si fueran unas personas naturales. Aquí solamente recomendar la película La Corporación, que es de la época de los 90, que es muy interesante para temas ambientales también, y nos dan esa perspectiva de efectivamente cómo se le fue atribuyendo posterior digamos, no es tan antiguo, después de todo el tema del apartheid y todo el tema racial en Estados Unidos sobre pues el reconocimiento de las personas afro con todos los derechos plenos como unos seres humanos, que es realmente vergonzoso que en el siglo XX todavía se estuviese ante esa situación. Pues a partir de esa gran lucha social de toda una raza, se vino realmente a apoyar también la creación de ficciones jurídicas y cogieron valores éticos de todos esos procesos, de ese proceso, y se le empiezan a dar unas atribuciones, tan así que son unas personas. Nosotros las entendemos como unas personas y al tener derechos y obligaciones, estas personas en el tratamiento de la información se van a llamar responsables del tratamiento. Es decir, no solamente yo, Claudia, o cualquiera de nosotros como personas naturales, tenemos responsabilidades respecto de la gestión de nuestra vida en nuestro entorno social, sino que esta ficción legal también los tiene, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿y a qué regulación están sometidas estas grandes corporaciones, estas ficciones jurídicas? Hay unos marcos legales en cada país grandísimos, pero en el mundo están enfocados a los mismos temas, como la ley de transparencia y acceso a la información, todo el tema de pruebas digitales, de comercio electrónico, de firma electrónica, los trámites en línea, los dominios para Internet, todos los marcos regulatorios sobre las marcas, la historia clínica digital, los expedientes electrónicos, la carpeta única del ciudadano. Empezamos a ver una cantidad de regulaciones que definitivamente ponen unos límites a ese proceso de gestión de los datos, sea físico, digamos, archivos, tal, como también sistemas de información electrónico. Entonces, hay unas grandes paradigmas hoy en día de cumplimiento normativos, accountability en muchos aspectos, en temas puntuales de cada tema, salud, educación, bueno, delitos, obviamente, está también regulado, los delitos electrónicos, el tema de lavados de activos y prevención del terrorismo. Entonces, hay una infinidad de regulaciones que ponen límites a la gestión de esa data, es decir, no puedo coger y hacer lo que a mí se me dé en gana, por así decirlo, muy coloquialmente, por así decirlo. Y luego tenemos unas normas de protección de datos personales en la base de todo eso. ¿Por qué lo pongo en la base? Porque en todas esas regulaciones se ponen condiciones para la gestión de la información, pero la ley de protección de datos personales permea absolutamente esas regulaciones, entran en armonía con ellos y en la gestión de la información
siempre deberá garantizarse la protección de los datos personales. Vámonos a temas penales. Decisiones que afecten menores, delitos contra menores de edad, por ejemplo. La regulación habla de todas las garantías y todos los derechos que tienen los menores de edad, pero incluso los jueces, cuando dan a conocer en las relatorías las decisiones y las sentencias, deben proteger los datos personales de los menores. Entonces, aunque haya temas que están regulados, la Ley de Protección de Datos Personales hace presencia en todas las regulaciones. Y un tema transversal a ellos, también lo pongo muy importante, es todas las normas de seguridad de la información. Y ya no estamos hablando solamente de las directivas que puede traer un COMPES en un país como en Colombia o el Ministerio de las TICs sobre cómo se estructuran sistemas de información para el Estado. Ellos tienen guías gigantes de cómo se establece un sistema de información, cómo se crea. Hay guías para todo y entre ellas garantizando la seguridad de la información. Entonces, existen regulaciones sobre la gestión de la información, muchísimas, y esas normas tendrán sus particularidades según el país en el que se esté dando. Porque hay normas hoy en día que afectan los países, pero también hay normas y estándares locales, regionales y mundiales que nos determinan cómo vamos a gestionar la data. Simplemente por nombrar algunos, son muchísimos más, pues están los estándares en protección de datos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Esto nos habla que todos los países latinoamericanos, incluyendo España, por eso es iberoamericana, pues vamos a manejar o tenemos unos estándares muy generales, muy afines para el manejo de los datos personales. Hay una directiva que salió ahora en octubre de la OCDE, precisamente, como hablaba el doctor Trujillo en la conferencia anterior, pues que actualizó la del 2013 y actualizó la de los 80s, donde habla de unos parámetros homogéneos a nivel global de todos los países que pertenecen a la OCDE para la gestión de la data. Entonces, fíjese que debemos conocer las regulaciones locales, pero también los parámetros internacionales. Y nada de qué hablar, pues, del sabido Reglamento General de Protección de Datos Personales del Marco Europeo, en donde para 2018, pues creó todo un terremoto a nivel jurídico y a nivel técnico de cómo se adapta la organización para cumplir el reglamento europeo. Y aquí es donde yo, pues, me pregunto o me gusta preguntarle a los estudiantes es, efectivamente, pues, ¿qué tiene que ver el reglamento europeo que rige para Europa con nuestros países y nuestras legislaciones locales? Y es que vamos a ver cómo el reglamento europeo dice, a mí me protegen los datos de los europeos, estén donde estén esos datos, estén donde esté este europeo. Es decir, que si llega un alemán a comprar un tiquete aéreo en Colombia a Avianca, pues Avianca, todo el tratamiento de los datos en Avianca, por poner un ejemplo, pues debe estar acorde no solo a la legislación colombiana, sino a la legislación del reglamento europeo. Entonces ahí es donde a los abogados se nos parten los paradigmas, en donde las aplicaciones de las leyes ya no son locales, sino que están inmiscuidos legislaciones de otros países porque garantizan el tratamiento, que en el tratamiento de la información se respeten los derechos de esos ciudadanos europeos. Pero eso no le pasa solo a los europeos. El reglamento europeo entra en vigencia en el 2016, luego para el 2018 es que entra en plena vigencia, es donde es exigible para todos el planeta. Pero la ley colombiana, esta ley 1581 del año 2012, también tiene unos paradigmas o unos ámbitos de aplicación donde nos dice que hay un ámbito subjetivo, es decir, donde esté el sujeto, se deben proteger los datos personales. Y si el sujeto y la organización está en Escocia o está en Holanda o está en Estados Unidos, el dato del colombiano, pues en cualquiera que sea que estén las empresas que tratan datos de los colombianos, se les debe cumplir con los derroteros básicos, con las bases básicas que trae la legislación colombiana. Entonces, son dos ámbitos de aplicación de esta ley de protección de datos para las personas
colombianas en el territorio colombiano, es nacional. Todas las personas que estén en el territorio colombiano es un ámbito de aplicación territorial. Si un europeo está acá, también se le deben proteger los datos. Pero si un colombiano está acá o está afuera y la empresa que está tratando los datos está fuera de nuestro país, a esa empresa también le es exigible la protección de los datos personales. Y esto es importantísimo porque solo lo pensábamos acá, pero esto también, la ley colombiana tiene ese ámbito de aplicación de proteger nuestros datos, estén donde estén los datos. Y uno empieza a pensar ahí, ok, ¿dónde está Uber? ¿Dónde está TikTok? ¿Dónde está, bueno, no sé si todavía se usa, pero Facebook? Creo que se usa, pero creo que ya esta generación lo usan muchísimo menos. ¿Dónde están estas empresas? Si uno dice, ok, estas empresas legalmente están constituidas en Estados Unidos, otros tienen para Holanda, otros dicen Escocia por temas, perdón, Irlanda por temas tributarios. Entonces uno dice, se ponen los términos y condiciones y dice, no, se rige por las normas de Irlanda. Ah, ok. Y entonces uno de colombiano, ¿cómo haría, no? Pues contarles y traigo simplemente a colación este caso que fue una de las primeras decisiones. Han habido muchas después para Uber, para TikTok, para todas las empresas vinculadas con el escándalo de Cambridge Analytics. Cuando pasó lo de Cambridge Analytica, la Autoridad Colombiana de Protección de Datos, en sus decisiones que ya la pueden encontrar en el último instancia, en el último recurso en firme, y ellos tuvieron que cumplir las órdenes e informárselo a la Autoridad Colombiana, les dijo en las formulaciones de cargos, es decir, cuando les dicen ustedes son responsables de tratar datos de tantos colombianos, no me acuerdo, creo que fueron 8.000, no me acuerdo en este momento, se me pasa, pero trataron datos de colombianos y dice Facebook, ok, sí, pero yo estoy en Estados Unidos, ¿a mí qué me vienes a decir? Se le hicieron los requerimientos, antes de esto Perú lo había sancionado, 1 o 2 años antes lo había sancionado, pues no le pudo cobrar efectivamente monetariamente la sanción, y ahí es cuando las autoridades dicen, no, hay un tema reputacional que afecta mucho más. Pues todos conocimos el escándalo derivado de Cambridge Analytics. Y es que la legislación colombiana dice que el tratamiento de datos, quien los trata se llama responsable, aunque no esté domiciliado en el territorio colombiano, pero que directa o indirectamente, a través de cualquier medio tecnológico, físico o electrónico, recolecte datos, use estos datos, los almacene. Y ojo con los backups, donde se contratan el tema de backups. Y en general se traten datos personales de personas colombianas, pues le es aplicable la ley estatutaria. Y así se lo dijo, y por eso fue que le terminó imponiendo una orden sobre seguridad muy grande. Le dijo, mire, es que ustedes están en Estados Unidos, sus servidores estarán por cualquier parte del mundo, su responsabilidad legal la habrán dejado en Irlanda. Para los no americanos, ellos tienen 3 regímenes: para los americanos, o sea, Estados Unidos, para los alemanes en Alemania, y al resto del planeta nos dejaron en Irlanda. Y les dijo, estén donde estén ustedes trataron datos de colombianos, porque a través de las cookies que se instalan en los software, cuando la persona accede por página web y mucho más en la aplicación en mi celular que está aquí en Colombia, y me descargo la aplicación, pues están recogiendo información mía de la IP, del email, de mi celular, y además toda la información que yo consciente o inconscientemente he ido poniendo. Entonces, fíjense cómo las normas locales se desdibujan cuando hay tratamiento de datos personales, y hoy en día le es aplicable. Hay que hacer una revisión de las normas locales y el marco normativo mundial cuando se tratan datos personales. Y uno dice, bueno, y entonces, pues, ¿qué hago? Lo primero, y son unos conceptos básicos que quiero dejárselos solo para la conferencia, es la Ley de Protección de Datos Personales hace definiciones incluso de que es un incidente de seguridad, digamos, con las actualizaciones y las sentencias que la han sacado. Pero va trayendo unas definiciones que de pronto los ingenieros no conocen mucho,
y de repente no se dan cuenta del impacto que esto tiene, ¿no? Nos define el dato personal, ojo, atención, fíjense cómo define el dato, como cualquier pieza de información que me identifique o pueda llegar a identificarme. Es decir, no tiene que ser mi cédula completa con mi nombre completo, toda la información al detalle mía, sino basta con una pieza de información que pudiera llegar a identificarme. Entonces empezamos a pensar en mi voz, todos reconocemos la voz de nuestras familias, nuestra mamá, nuestros hijos, los que somos padres, uno está en una reunión y hablan por allá o en un centro comercial y hablan y uno sabe cuál es la voz de su familiar. Es increíble, ¿no? Datos, obviamente la retina, todos los biométricos, eso tiene una categoría súper especial de datos que son mucho más delicados. Pero, por ejemplo, el email, ¿no? El email de mi celular solo es el email y empezamos en ese universo de datos a cruzarlos con demás informaciones o bases de datos y podemos sacar perfiles que identifiquen plenamente a la persona. Entonces, ojo, empieza uno a pensar dentro de mi aplicación, qué datos recolecto, ¿no? ¿Es un Android? ¿Es un iOS? ¿Qué posibilidades me dan a mí de seleccionar datos o me dan por defecto todos los datos, como alguna de estas plataformas hace un par de años cuando se le auditó y entonces le dice al desarrollador, coja todos los datos y el desarrollador que no está formado de pronto en temas de ética y protección de datos personales dice, bueno, por si llego a necesitar alguno, pues selecciono todos los datos para una aplicación que no necesitaba toda esa data. Entonces se está exponiendo legalmente a la organización a unas consecuencias legales en el manejo de tal volumen de información. Hoy en día, la small data, el dato perfecto, el que necesito, el dato, ese es el dato que debo recolectar, tratar y obviamente dentro del marco legal. La ley de protección también habla de quiénes son los responsables. Bueno, ahí se me escribió mal. Responsable, que me fue una N más. Y es el que decide sobre esa base de datos. Entonces uno dice, bueno, es el ingeniero que lo desarrolló, es el comercial que está recogiendo la información. ¿Quién es? En principio el responsable es esa empresa, ¿no? Ese es el dueño del balón, como dirían, quien decide sobre cómo se gestionan los datos y para qué los quiere, el que se va a llamar responsable. No obstante, cuando una organización no tiene unas políticas de confidencialidad, unos contratos donde regulan muy bien cuáles son los alcances y las funciones y donde deja un poco abierto a los empleados a que decidan qué hacen con la información, pues se está haciendo por negligencia o por falta de definir los alcances de posibles sanciones. Pero también ese funcionario al cual sí ya le delimitaron muy bien todas las funciones y toma decisiones personales que pueden afectar los datos, pues va a empezar a responder económicamente y hasta penalmente por la gestión de la data. Entonces, aquí se nos abre un universo gigante, duraríamos mucho tiempo hablando de todos los alcances de la responsabilidad en la gestión de los datos, pero saber que no solo las empresas que deciden sobre las bases de datos, sino el empleado mismo que de pronto por fuera de la orden dada por la organización va a empezar a responder directamente. Entonces, la Ley de Protección de Datos colombiana articulada y vamos a encontrar estos mismos conceptos en la legislación europea, pues nos habla de que el dato es cualquier pieza de información y quien decide lo que se hace con ese dato se hace responsable. Y hay una cantidad de obligaciones ahí. La ley colombiana también define qué es una base de datos y qué es el tratamiento de los datos. Entonces, yo sé que para los ingenieros es absolutamente claro que cualquier operación o conjunto de operaciones en proceso de recolección, en todo el proceso de ciclo de vida del dato, ¿no? La circulación, el almacenamiento, incluso la supresión y la destinación final de la data está regulada por la Ley de Protección de Datos Personales y nos obligan a manejar procesos y procedimientos con niveles de seguridad. La típica, cuando hay un caso muy puntual y solo para contarlo brevemente, en la auditoría de una universidad, se auditó el computador de la persona que escaneaba los documentos en ingreso de los estudiantes. Esto era previo a la pandemia, obviamente todo era muy físico. El estudiante llegaba, pasaba sus papeles, la universidad lo admitía y empezaba a escanear todos sus papeles para tener los archivos digitales. En una auditoría de ese computador se encontraron
películas descargadas, contenido pornográfico, cualquier cantidad de virus. Bueno, se escogió ese computador porque manipulaba el ingreso de mucha información. Lo que se vino a dar cuenta después en ese proceso de auditoría es que era el computador de un alto directivo de la organización, que cuando ya llegaron los computadores nuevos, pues a él se lo quitan y se lo dan en la cadena a la persona, digamos, que hacía las labores más básicas, ¿no? Ahí obviamente hay una responsabilidad en los procesos, protocolos y procedimientos de gestión de los usuarios y en el borrado o pues obviamente en la creación de usuarios por perfiles y cuando se cambian. Entonces uno dice, bueno, todo esto es tan abstracto, pero esta ley se mete en cada proceso y en cada etapa del proceso muy ligada con la seguridad y la gestión y la confidencialidad de la información. Entonces, acuérdense que tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones que se haga, ¿no? Y se debe hacer con la debida diligencia y bajo los parámetros generales de esta ley. Este era el caso Facebook, que ya les había contado, y fíjense que aquí se le dijo que el principio de responsabilidad demostrada que está dentro de nuestra legislación o accountability frente al tratamiento de datos personales le impone a Facebook el deber de probar que ha adoptado medidas apropiadas y efectivas para garantizar la seguridad de la información de sus usuarios. Aquí la autoridad colombiana dijo, no, yo no le voy a poner la sanción más alta, que son 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, pues porque más o menos riámonos de toda la plata que pueden tener esta organización, pero sí lo conminó a que todas las medidas de seguridad fueran las necesarias para que no se volviera a materializar un nivel de exposición y falta de seguridad en la gestión de la data. Y estamos hablando que fueron decisiones notificadas internacionalmente y también para la empresa en Colombia según las responsabilidades. Entonces, voy a empezar a pasar un poco rápidamente por conceptos que nos define, clasifica los datos. La ley colombiana clasifica el dato. No es lo mismo tratar mi nombre, por ejemplo, como tratar enfermedades o condiciones de salud mías, o mi pertenencia a un sindicato o a un partido político. La ley colombiana clasifica esos datos y se centra mucho en unos datos que son los privados sensibles, porque son todos aquellos que su tratamiento puede ser objeto de discriminación. Y ahí volvemos a tocar el tema ético y moral, digamos, tradicional, como se entiende, ¿no? Entonces, la pertenencia a una comunidad LGBTI, las preferencias sexuales, las preferencias religiosas, son datos que se tiene que pensar muy bien si realmente la gestión de mis bases de datos y de mi información lo amerita, porque tiene una protección especial y unas características de una autorización adicional reforzada. Y luego vienen los datos de menores. Esta categoría es una categoría supremamente especial donde realmente se prohíbe el tratamiento de los datos personales de menores, y piensen en todas estas plataformas enfocadas a menores. Ahí son los grandes dilemas. Y realmente el único dato que la legislación colombiana permite es todos aquellos que de los menores se necesite para garantizar bienes superiores del menor, como puede ser la salud, como puede ser la educación. Entonces, cuando empezamos a gestionar y a revisar nuestro negocio, nuestras bases de datos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos, pues tenemos que también pensar qué tipo de dato estoy tratando, ¿no? No es lo mismo datos muy generales, anonimizados, desindexados, que permiten una gestión como lo podría hacer, por ejemplo, el DANE, con todas sus estadísticas, donde no está individualizada la persona, sino que son parámetros generales, mujeres, rangos de edades, hombres, rangos de edades, profesiones, nivel educativo o condiciones de vivienda, pero nada me habla específicamente de ese dato de Claudia García o de Juan Pérez, total y plenamente identificada, ¿no? Entonces, la desindexación y la anonimización de la información empiezan a adquirir un nivel altamente relevante en la gestión de nuestra data. Y cuando no se necesite la identificación plena, pues la legislación colombiana lo que llama es no use esa información que identifica plenamente, sino desindexe, anonimice información y sus bases de datos para la gestión de la data de manera más segura. Y luego,
Colombia y la legislación colombiana tiene unos principios que son articulados con la red iberoamericana y que son los mismos principios de la legislación europea y el marco europeo, y por eso Colombia, pues además tiene una legislación altamente, que le permite altamente la competitividad a las organizaciones colombianas y a la gestión de la data desde Colombia, porque son legislaciones que manejan mismos principios, mismos derechos, una autoridad de protección de datos, que eso va dando la garantía que exige Europa al respecto. Y vamos a ver cuatro principios muy por encima, y es el deber, el principio que rige la ley de protección de datos más importante, y es el deber de veracidad. Es decir, que cuando se manejen informaciones, esta tiene que ser completa, estar actualizada, estar comprobable, es decir, tener un asidero real, tiene que ser comprensible en un lenguaje claro, y toda esta gestión de la data lo que busca es que no se traten datos parciales, incompletos, fraccionados, que puedan inducir error. Entonces ya empezamos a ver cómo para el negocio mismo y la gestión de la data, la calidad de la información no es solamente un anhelo, sino es una base para el tratamiento de datos personales. El otro principio que está incluido en la legislación colombiana es el principio de seguridad de la información, muy acorde con las bases que hablan sobre todo el tema de seguridad de la ISO 27001, en donde dice quien trata los datos personales debe manejar también medidas técnicas, humanas, administrativas necesarias para otorgar la seguridad a sus registros, evitando adulteraciones, pérdidas, consultas, usos no autorizados o fraudulentos. Entonces, esto es una obligación de medio, no de resultado. Todos sabemos que no es si me van a atacar o a hackear, sino cuándo lo van a hacer. Pero la debida diligencia está atada con este principio de seguridad. Es decir, usted haga todo lo necesario, técnica, humana o administrativamente, para que esa información se trate, se almacene de manera segura. Y las principales sanciones, me disculparán, tengo un vecino en obra, si oyen esos ruidos, pero las principales sanciones que en la legislación colombiana se han proferido por violación de protección de datos personales casi siempre traen per se un incumplimiento a este deber de seguridad, ¿no? Como ya lo hemos hablado y me imagino que lo han visto de manera reiterada, yo ayer escuchaba a la doctora, se me escapa ahorita el nombre, lo había escrito por acá, Prasad, no sé cómo se pronuncia específicamente, pero él hablaba de la gobernanza de los datos y la disponibilidad, pero es luego esa articulación de gobernanza de datos y protección de datos y este principio de confidencialidad en donde la información pues obviamente solamente debe estar disponible para quien que está autorizado incluso dentro de mi organización durante el tiempo que esté y posterior a su salida, es decir, esta confidencialidad está metida en todos los contratos, esta confidencialidad está metida en todas las relaciones o vínculos laborales o contractuales que se tenga en la gestión de la data. Y hay principios de acceso y circulación restringida, y para ir un poco rápido, sabemos que los datos personales no pueden estar disponibles en Internet. Y ahí es donde uno dice, boom, ¿no? Y todas las nubes y todas las páginas que divulgan información personal. Pues lo que dice la legislación colombiana es, salvo que exista un mecanismo técnicamente controlable que permita el acceso restringido a esta información. Y aquí solamente nombrar la primera gran sanción por problemas de seguridad y de acceso y circulación restringida que sacó Colombia, una de las más grandes, y fue precisamente contra una prestadora de salud, porque los ingenieros en sus procesos de carga y actualización de plataformas, específicamente del chat que tenía esta EPS, pues no hicieron las pruebas requeridas o las necesarias, y al consultar el nombre arrojó informaciones que el paciente estaba teniendo con el área médica, donde estaba toda su información de salud. Esto fue un caso grandísimo, digamos que ya está en última instancia, una decisión en firme, la sanción más grande, y efectivamente son
por desatención a los procesos y protocolos internos en la gestión de las aplicaciones y del software que se pone en Internet, ¿no? Que se pone y obviamente se accede por Internet. Aquí fue unos problemas de validación en donde quedó expuesta la información públicamente en Internet. Entonces, nos vamos dando cuenta que la legislación colombiana realmente, y la especial la Ley de Protección de Datos Personales, sí ofrece unos marcos, unos derroteros de cuáles son las conductas deseables y esperables en el tratamiento de los datos personales, ya sea electrónica o físicamente. ¿Qué pasa si no se cumple con la legislación colombiana? Hay unas sanciones administrativas que llegan hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Hay unas órdenes o unas decisiones donde le obligan, como en el caso Facebook, a establecer unos protocolos de seguridad, a capacitar, a organizar o estructurar de determinada manera la gestión de la información para garantizar la seguridad. Pero hay otras que pueden ser incluso más graves. Digamos, una sanción administrativa de 2.000 salarios no es mucho. Bueno, gáneselos, pero como sanción no es mucho. Pero una orden administrativa puede ser mucho más costosa. Y más costoso que eso, que suspendan de manera transitoria o permanente las actividades y la gestión de las bases de datos. La Ley de Protección de Datos colombiana permite el cierre temporal o definitivo de la operación de una base de datos, ¿no? Fíjense en ustedes, yo no conozco el primer caso en los 11 años que trabajé para la Autoridad de Protección de Datos personales. Hubo una sola caso a un contact center que además era como hechizo ficticio y se desaparecía, pues se ordenó el cierre definitivo de esa base de datos, ¿no? Pero digamos que en un marco legal regulado, con empresas establecidas, pues esto puede ser realmente el fin de la misma organización. Pero fíjense que esto tiene un alcance tal que incluso existe en la legislación colombiana un delito que puede llegar a las personas a estar en la cárcel de 48 a 96 meses por tratar datos personales sin estar facultado para ello, es decir, sin tener la autorización, y empieza uno a pensar, bueno, y todos estos procesos de informaciones derivadas, pues muy claro cuando hay un ciudadano que otorga una autorización a una empresa con fines comerciales, bueno, ahí ese universo está mucho más claro, pero luego piensa uno toda la gestión de la Big Data y de la digamos, de toda también de información derivada, no solo de la que se tiene, sino la que se produce a partir de la información que se tiene, pues sí realmente se está facultado para ello. En los primeros 3 años de entrada en vigencia del Código Penal colombiano, pues a mí me sorprendió en ese entonces que habían por lo menos 80 personas condenadas por este delito. Y obviamente estos suelen ir con hackeros, con accesos no autorizados a sistemas de información, bueno, con otros delitos. Pero fíjense el gran impacto que tiene la gestión de la data en la regulación de un país. Porque estas conductas sí son controlables, sí son reprochables y sí se espera un cumplimiento y una conducta acorde a las normas y a la moral, ¿no? Entonces, ¿qué queda para esto? Ya para ir cerrando, ¿qué queda para esto, no? La responsabilidad demostrada de las organizaciones y de quien gestiona la data, es decir, usted conoce su negocio, usted sabe los sistemas de información que posee, usted conoce las normas internacionales de seguridad de la información y las locales, pues tome todas las medidas técnicas que necesite, implemente, capacite y forme y tome todas las medidas humanas y administrativas que se requieran para que en el tratamiento de sus bases de datos se cumplan con estos deberes legales y morales, ¿no? En todo el proceso de ciclo de vida del dato, establezca controles, tome decisiones, y en la toma de decisiones la legislación mundial habla de la privacidad desde el diseño y por defecto, ¿no? ¿Y qué es esto? Es en el momento en que a mí se me ocurre una idea y la voy a llevar a buen término, pues efectivamente poner políticas técnicas y legales que permitan garantizar esa custodia, esa privacidad en la gestión de la data.
digamos que esto aplica para estrategias comerciales, esto aplica para desarrollo de software, para aplicaciones, para, en fin, toda la gestión de la data en cualquiera de los sistemas de información. Desde que yo creo la idea, pues voy pensando de manera práctica cómo garantizo la privacidad desde el diseño. Y esto sí son posturas realmente que juntan la ética, la moral y las bases legales en el desarrollo tecnológico de una idea. Entonces, la privacidad desde el diseño, y por defecto sé que es un tema que lo habrán visto, nos obliga a hacer unos análisis de riesgos en la gestión y en la toma de decisiones. Me permite y me obliga a hacer unas evaluaciones de impacto, PIA, Privacy Impact Assessment, como lo habla el reglamento europeo, pero esto en la legislación colombiana también lo dice, mida el impacto de la decisión que está haciendo. Y definitivamente, y esto es otro universo que lo hablaremos seguramente en un escenario de incidentes de seguridad, cómo notificar las violaciones de seguridad que tengan datos personales, de las bases de datos que contengan datos personales. Tengo que reportarla, hay unos plazos para reportarla, tengo que reportar todas las medidas de contención y las medidas de mejora y un cronograma de mejoras. La notificación de estas violaciones de seguridad no implica una sanción para los vigilados, eso es absolutamente importante, pero no hacerlo sí implica una sanción. Es decir, si yo sigo ocultando que hubo una violación y que además no tomé medidas y tal, eso sí puede tener unas repercusiones legales. La notificación de esas violaciones de seguridad por violación de datos personales no tiene necesariamente una sanción. Y la legislación colombiana, y ya para cerrar ahora sí, va mucho más allá. La Superintendencia de Industria y Comercio, como Autoridad de Protección de Datos Personales, tiene unas guías muy valiosas respecto de la responsabilidad demostrada, la gestión de los datos en la nube, la gestión de videovigilancia, bueno, una cantidad de cartillas orientadoras, y también se está hablando de todo el análisis de la IA, de la inteligencia artificial, de la gestión de los riesgos en el manejo de algoritmos, y ha establecido unos parámetros que permiten tener unas nociones muy generales, pero que permite que cada organización, según su propia realidad y construcción, arquitectura en software, en hardware, pues haga esas implementaciones, ¿no? La conclusión es que el desconocimiento de valores éticos y normativos no me exime de responsabilidades, que la debida diligencia o la responsabilidad demostrada es la regla general. Sea tan diligente como ese buen padre de familia, le enseñan a uno en la Facultad de Derecho, que las áreas de tecnología no son ajenas a los cumplimientos legales, todo lo contrario. Ahí es donde fundamentalmente terminan centradas las investigaciones, ahí y en las áreas de publicidad. Que el impacto reputacional para una empresa o para un profesional que maneja datos personales realmente es mucho más grande que el impacto económico, y ahí es donde efectivamente la gestión de la data de manera diligente pues es la única garantía de que posiblemente no se me materialice un riesgo que tenga un impacto sobre la reputación de la organización, y tener claro que las responsabilidades son personales e institucionales. Institucionales tanto entidades públicas como privadas, pero personales como profesionales independientes o que estamos allí. Entonces, pues nada, ingeniero Bueno, doctora Wilmer, pues, Claudia, si haya muchísimas preguntas. gracias. Muchísimas gracias, pues hay muchas preguntas, digamos, muchas preguntas por el interés de la temática. Digamos que voy a resumir todas en una pregunta por cuestiones de tiempo, tanto el tuyo como el siguiente conferencista, y es, ¿cómo podemos, desde el punto de vista de ciencia de datos, de análisis de datos, poder llevar a cabo la implementación de modelos, de diferentes soluciones, pero además salvaguardar el tema de la protección de datos? O sea, ¿cómo lograr esa combinación en el mundo de la ciencia de datos y la privacidad de los datos? Pues yo creo que esto empieza desde el que conoce el negocio, ¿no? El que conoce el negocio, es decir, esto empieza desde la alta gerencia de una organización, el que toma las decisiones. Si la alta gerencia no es consciente de este impacto, no va a destinar ni recurso humano ni recurso económico para fortalecerlo. Entonces, lo primero es la conciencia de la alta gerencia en la gestión de la data. Un segundo gran elemento es la formación de todos los profesionales que están inmersos en la gestión del dato,
de bases legales. Creo que esto es algo que hemos dejado de lado. El publicista se dedica a estudiar publicidad, el community manager a tener presencia, pero no son formados con bases legales. Es decir, el oficial de protección de datos personales que debe tener cada organización debe tener unos protocolos, unos procedimientos de formación, de inducción y reinducción. Y lo tercero, y lo más importante, en mi parecer, que puede llegar a dar es ser selectivos con la data, ¿no? ¿Qué necesito realmente? ¿Para qué lo necesito? El negocio, ¿qué necesita? Porque todos dependemos de que efectivamente para dónde va la organización, ¿no? Formación, conciencia de la alta gerencia, conciencia de los empleados, formación y definitivamente ser selectivo en el manejo y todos los impactos de privacidad, todos los impactos de riesgo en la gestión de la data. Que eso nos sirve para seguridad, ¿no? Obviamente, pero también pegado a ello dentro de las bases de la seguridad de la información, el cumplimiento legal. Entonces, esto es, quien conoce el negocio en lo macro debe conocerlo en lo micro, y quien lo maneja en lo micro, la visión global. Perfecto. Doctora Claudia, agradezco mucho el tiempo, la buena disposición, el conocimiento. Aprovecho a anunciarle a los participantes que tú estarás con nosotros